que les decía, al muestreo de aguas. Entonces, vamos a ver, vamos primero que todo, yo creo que no alcanzamos sino hacer la primera actividad, que consiste en responder unas preguntas de un foro que les dejé montado acá en plataforma. Si ustedes van a la fase 1, que es diagnóstico, actividad de proyecto 2, aquí de primero les dejé montado un foro que quiero que contestemos de una vez. Vamos a mirar un video, pero no lo vamos a ver todo porque es largo. Vamos a ver solamente 7 minutos, los 7 primeros minutos del video. Es un video que habla de una técnica estadística de muestreo probabilístico. Recuerden que cuando hablamos de muestra, hablamos de población, hablamos de análisis de datos, por lo general estamos hablando de matemáticas y de procesos estadísticos, ¿cierto? Que el DANE está haciendo la estadística de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el país, que de esos mujeres y hombres cuántos son menores de 3 años, que cuántos están entre 3 y 15, que cuántos... Todo el mundo se maneja gracias a esos análisis que generalizan a través del estudio de unas personas las condiciones de toda una población. Vemos ahora con lo de las redes sociales qué fácil es que consigan información nuestra a través de las redes y puedan catalogarnos. Es tal así que se presentan ya casos en que usted va en su carro de paseo por algún lado y le llega un mensaje de Google diciéndole: a 3 minutos está el restaurante yo no sé qué, que es justo el restaurante de la comida que a usted le gusta, y usted dice: me están vigilando. No, no le están vigilando, es que usted le ha dado 100.000 likes a los restaurantes de ese tipo en Facebook o en alguna red social, y más encima puso en la aplicación de Face que estaba viajando para allá. Entonces es simplemente manejo de información. Se trata de exactamente lo mismo, porque el principio de lo que vamos a hacer con las aguas es el mismo principio, es el principio estadístico que nos enseña cómo logramos agarrar una partecita de esa población total, que en este caso puede ser un río, un lago, un tanque, una extensión territorial donde se esté captando agua lluvia, cómo logramos captar un poquito, una muestra de esa población que sea representativa, que de verdad nos permita, estudiándola, valorar las condiciones de todo su entorno. Es lo mismo, es como si fuera estadística. Entonces, vamos a mirar los primeros 7 minutos. No necesitamos más. De hecho, como en los primeros dos, está como que casi todo lo que necesitamos para responder el foro. Vengan, me toca compartirles otra vez porque no hay audio. Vamos a escucharlo con toda la calma. Si hay que repetir los primeros minutos, lo de la primera pregunta, lo hacemos, porque miren la pregunta del foro. El foro dice: escuche el siguiente video denominado muestreo probabilístico hasta el minuto 7.35 y responda: según el video, ¿cuáles son las ventajas de una muestra bien seleccionada? ¿Y cuáles son las desventajas de un mal muestreo? Ese pedacito que lo dice el señor como en el primer minuto y medio es fundamental. ¿Y cómo le parece a usted? Aquí no se preocupe que no tiene que saber, la respuesta no tiene que estar bien y mal, este foro no es calificable. Es simplemente para que usted piense, se dé la oportunidad de pensar y responder cómo se relaciona esto con el agua. Si hablamos de un muestreo de aguas, ¿cuál se le ocurre que es la población y cuál es la muestra? ¿Cómo supone que podría calcular el tamaño de la muestra de agua? Porque para personas, pues un porcentaje y listo, como manda la estadística, pero ¿cómo lo haríamos en agua? ¿Cómo se le ocurre que podemos garantizar que esas condiciones del agua muestreada no cambien hasta llegar al laboratorio? Entonces, tengan en mente, porfa, estas preguntas que están aquí en plataforma y escuchemos el video. Ya está aquí en el chat. Pero Dígame. el aforo está aquí en Sajona. Ay, es que yo juro que es que les estoy compartiendo pantalla. Qué vergüenza.
Venga, ya les comparto. Porque yo lo estoy buscando en Sajuna y no encuentro. Mira, ahí se están viendo mi pantalla, ¿cierto? Así, Sí, ahí ya la ya están está viendo. compartiendo. Entonces, miren, es que yo juraba que estaba compartiendo, entonces acá dando clic sola. Fase 1, diagnóstico. Actividad de proyecto 2. Apenas entra actividad de proyecto 2, aparece aquí, muestreo. Entonces, entra allí donde dice muestreo y le da unirse al foro o crear nueva secuencia, una cosa así les aparece a ustedes. Pero aquí está, tanto aquí están las preguntas. ¿Ve? No me ha salido el link del video, pero el link del video se los paso aquí al chat, ya está en el chat. ¿Sí lo encontró, Junior? Ya un momento que lo estoy buscando. Ok, sí. Proyectos, actividad de proyecto, sesión en línea, enlace de sesión en línea, grabación de sesión en línea. No, está muy abajo. Mire, solamente entre fase 1 diagnóstico, actividad de proyecto 2 y apenas abre, de pronto es que está cerrada. Mire, mire la pantalla mía. Si está cerrada, aquí la flecha hacia un ladito, mirando hacia un lado, está cerrada la actividad. Ok, Usted le da clic y la abre, que quede mirando hacia abajo la flecha, y ahí le aparece muestreo, material de... ¿Sí? ya busco, pero... Instructora, pues usted lo compartió en el chat Ok, sí. pasada, ¿cierto? ¿Cómo? El link del video está en el chat y las Sí. preguntas del foro, está el foro en Sajuna. Es que yo estoy conectado con el teléfono, instructora, y no lo veo. Tranquilo, entonces miremos el video y luego vamos respondiendo las preguntas acá entre todos. Bueno, Miremos, son los 7 primeros minutos, no más. bueno, perfecto. Listo. Cómo es crucial calcular el tamaño adecuado de la muestra antes de empezar. Hola, soy el doctor José Bartolomé Díaz. En este video voy a presentar un aspecto fundamental en cualquier estudio que busque ser riguroso y representativo. La importancia de contar con una buena muestra. Tal vez hayas escuchado hablar de las probabilísticas y de cómo es crucial calcular el tamaño adecuado de la muestra antes de empezar una investigación. Pero, ¿por qué es tan importante? La verdad es que una muestra bien seleccionada es lo que permite que Estoy compartiendo, doctora, ¿será que compartiendo yo pantalla sí saldrá el audio? Ay, ensayemos. ¿Qué tal? Sí. A ver, yo dejo de compartir aquí. A ver, háganlo. Ok. ¿Qué escuchan? No, nada tampoco. No, nada, mi hermano, no se escucha. Nada, nos tocó, para la próxima vez ya les prometo tener el link bien organizado y ustedes hagan el ejercicio del correo Soycena y yo voy a hacer el ejercicio de ver cómo programo esa sesión para que igual si no tienen el correo Soycena los deje entrar. Pero ahora ya, miremos este video cada uno por su lado. Vengan, yo igual les comparto aquí para que lo vayan viendo cómo va pasando hasta el minuto 7. Sean confiables y puedan generalizarse a la población. En este video no voy a profundizar en los detalles técnicos de cómo se calculan estos tamaños de muestra o cómo se realizan los muestreos, pero sí quiero que salgan de aquí conscientes de que al momento de diseñar un estudio
hay que tener siempre presente la teoría detrás del muestreo probabilístico. Una muestra mal calculada puede llevarnos a conclusiones erróneas y decisiones poco efectivas, y eso es algo que todos queremos evitar. Así que acompáñame y descubramos juntos por qué el tamaño y la selección de la muestra no son detalles menores, sino pieza clave para hacer una investigación que de verdad aporte. Bienvenidos al canal de Aucon Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Población de estudio es el grupo de individuos u otras unidades que tienen una o más características en común. Y esa población de estudio son los individuos que están dentro de nuestro espacio muestral. Un espacio muestral es el país y la población de estudio son las personas específicas que yo quiero estudiar. Y cuando yo voy a estudiar un número de personas, un grupo de personas, no necesariamente son todas las personas de mi país. Posiblemente ustedes quieren unos individuos con unas características particulares. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar cáncer de mama, pues entonces son las mujeres en nuestro país. En un estudio debe estar bien definida. Eso es la parte de definición de casos. ¿Okay? Cuando hacemos un protocolo de estudio y estamos en esa fase de conceptualización, vamos a llevar una parte, vamos a redactar una parte de nuestro protocolo de estudio, que es la definición de caso. Y esa definición de caso tiene que estar bien redactada y bien exacta, que no haya duda de quién es esa población de estudio. Muestra. La muestra es un subgrupo finito de individuos o unidades que provienen de esa población de estudio, que provienen de esa población de interés. Y cuando hablamos de la muestra, podemos hablar de la ley de los números grandes o los grandes números, depende cómo se quiera traducir al español. Pero esta es la ley que afirma que a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, el promedio de la muestra se aproximará al promedio poblacional con una alta probabilidad. Y por esa razón es que estamos buscando ese número de tamaño de muestra adecuado. Básicamente, cuando más grande sea la muestra que tomemos de una población, menos aleatoriedad habrá en la media muestral. Y esta se acercará más al valor verdadero de la media de la población. Esto significa que un tamaño de muestra suficientemente grande, las fluctuaciones aleatorias se promedian y la precisión de la estimación de la media poblacional mejora. Cuando estuvimos hablando de epidemiología, hablamos una sección de validez y precisión. Y dijimos que a mayor precisión, menos error aleatorio. Y cómo yo reduzco ese error aleatorio, en otras palabras, aumento la precisión, tomando un tamaño de muestra suficientemente grande. Ahora, hace tiempo no los pongo a participar, así que los voy a poner a participar. ¿Quién me dice por qué sucede que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, reducimos ese error? ¿Por qué aproximamos la media poblacional con nuestra muestra a medida que aumenta la población? ¿Por qué puede ser eso? Perfecto, eso mismo es. Da la posibilidad, ¿verdad? Al tú empezar a tomar datos que son independientes, no tienen dependencia, y comienzas y no es sesgado, o sea, que le estás dando la oportunidad a todos los individuos de tu población, entonces a mayor número de muestras, más variabilidad de tu población vas a obtener en tu muestra. Por lo tanto, tu muestra termina siendo más representativa. Exactamente, porque a mayor número de muestras,
más posibilidad tú tienes de que puedas representar toda tu población. Perfecto. El tamaño necesario para que el promedio muestreal se aproxime al promedio poblacional depende del nivel de variabilidad en la población y de la forma de su distribución. En distribuciones con alta variabilidad o que son muy asimétricas, se necesita un tamaño de muestra más grande para lograr esa proximidad entre la media muestral y la media poblacional. ¿Okay? Entonces, con algo que se llama el análisis de poder, statistical power, o un análisis de tamaño de muestra, vamos a decidir cuán grande va a ser la población, porque va a haber un momento particular que es el punto, como dicen, el punto dulce, el punto bueno, donde tú tienes la representatividad adecuada de tu población, pero no inviertes recursos muestreando mucho más de lo necesario. ¿Ok? Así que hay unas funciones que se le llaman Power Analysis, hay paquetes específicos que nos permiten llegar a ese punto bueno donde podemos decir, ya tenemos suficiente muestra para representar mi población y para probar mi hipótesis, y no tengo que mostrar mucho más allá para no perder recursos. Bueno, ¿cómo les fue con el video? Me cuentan cuando ya lo hayan visto. Diga. ¿Listo? ¿Lo miraron ya? No, es largo el video, güey. No, solo hasta el minuto 7. ¿En cuál va? No nos vamos a meter toda esa estadística hoy, solamente lo importante que es 7.25 lo dejé. Listo. ¿Cómo va, Mauricio? Ya, instructoría en minuto 6, pero yo entiendo lo que estaba diciendo el otro. Bueno, cuéntenme cuando él habla de las ventajas y las desventajas de hacer ese tipo o de coger una muestra de una población. ¿Qué es lo bueno de tomar una buena muestra? ¿Qué entendieron de esa partecita del video? Como que es interesante o bueno de que la muestra salga bien. ¿Qué decía? Que entre más sea la muestra que uno coja, más probabilidad hay en exactitud de que dé o hay otros datos más importantes que uno pueda adquirir. Ese es un detalle interesante. Ahorita discutimos qué pasa en agua con eso. ¿Qué más decía? ¿Qué decía que pasaba cuando una muestra era buena? ¿Se acuerdan? Lo primero que decía era que había que identificar bien cuál era la población en la cual íbamos a medir la muestra. Ajá. Y lo segundo decía que esa población era un número finito, o sea, que no era infinito. Entonces, al ser un número finito, la población, entre más grande fuera el número de muestras, se reducía la probabilidad de que hubiera un error en la medida del muestreo. Sí, señor. Eso hoy yo lo comprendí pues teóricamente, pero prácticamente es lo que nosotros hacemos en la empresa en la que yo trabajo. Nosotros de los 5 días de la semana tomamos 3 días muestras, pero siempre, por ejemplo, son en un municipio, entonces un día se hacen en el nivel urbano y los otros 2 días se hacen en los acueductos rurales. Entonces ellos, como tienen identificado ya por una cosa que llama el mapa de riesgo, cuáles son los peligros o las amenazas que tienen esos acueductos, asimismo me imagino que la gobernación va deduciendo cómo es la calidad del agua que estamos tomando los vallecaucanos. Eso es lo que pasa. Miren que al comienzo él menciona, dice, cuando una muestra está bien tomada, nos permite confiar en el resultado. O sea, una muestra buena es una muestra confiable. Y una muestra confiable que nos permite hacer generalizaciones. ¿Qué es eso? Que usted estudia una pequeña porción de toda esa población
y el estudio de esa pequeña porción le permite generalizar lo que pasa en toda la población, que era el ejemplo que nos daba allí, ¿no? Por otra parte, dice que si esa muestra es mala, nos va a dar conclusiones erróneas y que esas conclusiones erróneas pueden llevar a que las decisiones que usted tome no sean efectivas o sean malas. Eso es muy importante porque de eso se trata el muestreo, como les decía al comienzo de la clase, de un diagnóstico, como lo hace el médico. Si el médico tiene unos resultados de los exámenes erróneos, va a diagnosticar mal y le va a dar una medicina que no le va a hacer bien para su dolencia o incluso le va a hacer mal para otra cosa. Lo mismo pasa porque las muestras se toman con el fin no solamente de hacer seguimiento a la calidad, sino que en muchas ocasiones también se toman en laboratorios con el objeto de definir variables de diseño de plantas, escoger qué tipo de infraestructura es la mejor para tratar el agua o no. Por ejemplo, una cosa bien simple, digamos que se tomó el muestreo en un agua de un río porque se quiere apenas montar la planta de tratamiento de agua residual, de potable, perdón. Y resulta que en ese muestreo que ustedes tomaron, pues bueno, ocurrieron cosas varias. Esas muestras ya se sabía que no eran confiables, pero no se dijo nada. A la hora del laboratorio analizarla, le encontró un perfil muy convencional, un perfil básico, y no le encontró hierro cero, entonces montaron una planta convencional. Y resulta que el agua sí tenía hierro, y tenía mucho hierro. ¿Qué pasa con el hierro, ustedes que trabajan en agua? ¿Les ha tocado aguas llenas de hierro, aguas cargadas de hierro? No, doctor, no, ingeniera, pero dentro de las muestras que tomamos, sí tomamos uno específico que se llama metales, que son unos frascos que vienen con un químico, los mandan del laboratorio ya listos, y esos frascos reciben el agua, pero nunca pues he visto un resultado del laboratorio donde diga que tiene metales. Resulta que algunas aguas, especialmente subterráneas, y una que otra agua superficial que pasan por yacimientos de hierro, lo solubilizan en algunas ocasiones y llegan cargadas de hierro. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro le confiere color al agua, un color que se tira a los filtros y que no sale con nada, o sea, no se filtra, no se pasa la coagulación, es un problema mayor el hierro. Entonces ese hierro, la única forma de quitarlo es aireándolo. Entonces un agua que tenga mucho hierro tiene que tener una unidad anterior a todo el sistema de tratamiento, que son unas bandejas de aireación. Haga de cuenta como aireaban o enfriaban las cosas las abuelas, como de una olla a otra, algo así, pero en bandejas, y dentro de las bandejas les ponen algún tipo de material filtrante, a veces antracito, carbón. Hace años, cuando hervían el agua en esas ollas que eran como de aluminio de hierro, sí yo veía que mi papá y mi mamá trasvasaban el agua como si la estuvieran enfriando como de un recipiente a otro, y decían que era que la estaban aireando, que para quitarle el sabor al metal. Ajá, exactamente, o sea, el hierro se oxida, óxido de hierro, y no se queda como hierro que interfiere con el color y el sabor en el agua. Y por otro lado, el agua que le hervían también era para meterle un poquito de oxígeno y mejorarle el sabor, porque el agua hervida pues nunca ha sido como muy rica. Entonces, miren la importancia de esa muestra. Ahora, lo que decía Mauricio y Henry también lo mencionó, es muy importante identificar lo que el señor en el video habla de la población. La población que es el universo, el país, decía él. Esa porción que es nuestro objeto de estudio, que es lo que vamos a investigar. Es muy interesante, es muy importante identificar usted qué es lo que va a muestrear. Entonces, por eso les digo, no es lo mismo muestrear un río superficial que un agua subterránea, que un tanque de almacenamiento, que un vertimiento de aguas residuales, que un río de alta montaña, que un río contaminado por vertimientos. O sea, lo primero... Por eso que en el video, disculpe, en el video dice que hay que identificar cuál es la población y de dónde viene esa muestra.
Exacto. como para saber qué parámetros nos vamos a encontrar o qué parámetros hay que medirle a eso, dependiendo del uso del agua de esa población. Exactamente, exactamente. Henry acaba de decir algo muy importante y es no solamente identificar qué vamos a muestrear, sino el para qué. Eso es fundamental. Lo que acaba de decir Henry es fundamental porque ya sabe usted que va a tomar un muestreo de un río. Listo, se va preparado para muestrear un río. Pero ¿para qué lo va a muestrear? El para qué le define a usted qué tipo de parámetros le va a medir. Entonces, si yo voy a potabilizar el agua de esa corriente, seguramente voy a necesitar un espectro de parámetros o una cantidad de parámetros muchísimo mayor que el que podríamos necesitar para acondicionar el agua para riego o acondicionar el agua para cultivo de peces o incluso para cultivos, que es, bueno, lo mismo, riego o para recreacional, para piscinas. Entonces, ¿para qué vamos a muestrear? Entonces, no solamente qué, sino cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que el Señor decía? Bueno, tengo todo el país es mi población, pero yo voy a analizar en qué están trabajando las mujeres. Entonces, bueno, voy a tener que buscar dentro de esa población, es contar una parte específica. Ahora, él decía también que a mayor tamaño de la muestra se reduce el error. Acá en el laboratorio tenemos que trabajar, ahí hay una diferencia, porque lo que sí es cierto es que usted entre más muestree, lo que decía Mauricio, si de los 7 días de la semana me voy a muestrear 5 y lo hago periódicamente, cada semana, cada mes, lo que implique, lo que diga la norma, por lo general es lo que hacemos en aguas, entonces eso me va a permitir tener un conocimiento del comportamiento de la fuente y conocer más a mi población. Lo que no podemos manejar acá es el tamaño o la cantidad de agua. Para eso tenemos protocolos muy definidos, donde en ocasiones sí necesitamos más cantidad de agua que en otras. Por ejemplo, tenemos un tanque de almacenamiento de agua. Un tanque de almacenamiento de una casa de unos 500 litros, chiquitico. Si usted necesita saber cómo está la calidad del agua de ese tanque y usted dice, pues voy a tomar la muestra de la mitad del tanque o de un poquito al lado o de un poquito del otro lado, un tanque tan pequeño, con un agua que no varía, la tome de donde la tome seguramente no va a ser diferente si usted la sacó justo de la mitad o se corrió un poquito hacia un lado, no va a ser representativo el cambio, ¿cierto? Entonces allí usted con una sola muestra, que vamos a ver ahora en los tipos de muestra, esa muestra se llama simple, con una sola muestra que tome y la lleve bien conservada al laboratorio, ya tiene una representatividad de cómo está el agua en ese tanque de almacenamiento de esa casa que se están tomando en esa familia. Pero ¿qué pasa en un río cuando llegan, por ejemplo, el río que les contaba yo, el río Robles, que recibe vertimientos de todo lado, que tiene marraneras, y estamos muestreando justo un vertimiento de un pueblo. Estamos muestreando el vertimiento de aguas residuales de la población que está botando el agua residual al río. ¿Qué pasa si usted toma la muestra a media mañana? De pronto a media mañana la gente está ocupada, está trabajando, no va al baño y usted va a tener una muestra que de ninguna manera va a ser representativa de todo lo que pasó todo el día en ese vertimiento. Si usted la toma después de almuerzo, las condiciones van a ser distintas. Si usted la toma a medianoche, es probable que tenga algún tipo de contaminación, pero no igual. Entonces, en ese tipo de circunstancias, también vamos a ver el tipo de muestra que se llama compuesta, vamos a necesitar tomar un poquito cada determinado periodo de tiempo para completar una muestra más grande y llevar al laboratorio. Entonces, nuestro tamaño de muestra está muy bien definido por la cantidad mínima necesaria para que el resultado del análisis de laboratorio sea correcto. ¿Qué me iba a decir Henry? Dígame. No, sí, era lo mismo que acabó usted de decir. Eso pasa como
Mejor dicho, lo iba a decir yo, pero con otras palabras. Es como usted dijo, un tanque de 500 litros. Como no está el agua en movimiento, es la misma agua que siempre va a estar. Te va a dar el mismo resultado, pero como de pronto ya le hablo en una planta de tratamiento o un vertimiento de una población. Así como dijo, como siempre está llegando agua nueva, contaminada, diferentes cosas de que hagan, diferentes oficios, diferentes de pronto empresas, ya es diferente, toca tomar la muestra cada una hora, cada media hora, cada 45 minutos para ver cómo se porta el agua y durante todo el día. Muy bien, ese es el procedimiento. Y también existen diferencias, por ejemplo, cuando se hacen estudios del agua en el mar. En el agua del mar sí hay estratos, o sea, allá sí va a haber una diferencia en las concentraciones y disoluciones en los diferentes estratos del mar, o sea, de pronto las capas superficiales tienen concentraciones distintas de los componentes analizados, dependiendo del componente obviamente, que en capas profundas. Entonces, de allí la importancia de conocer lo que para la estadística es la población, para nosotros es la fuente. ¿Dónde es que vamos a ir a muestrear? ¿Para qué nos sirve también esa identificación del qué va a muestrear y para qué? Para identificar el tipo de equipos. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que va a ir a muestrear una corriente hídrica que está canalizada, entonces puede resultar muy sencillo llevar simplemente una cinta métrica para medir el canal y el molinete, ¿cierto? Si usted se va a esa fuente, por más que esté canalizada con un balde y un cronómetro, pues no hace nada, porque si el agua está pasando por un canal es porque tiene un caudal tan grande que usted no lo va a poder meter entre un tubo como para meterlo en balde. Entonces, el conocimiento del área, el conocimiento de la población es definitivamente en un programa de muestreo lo primero que tenemos que hacer. Nunca se vayan a hacer un muestreo sin pedir información preliminar y en lo posible sin ir a conocer. Allí también interfieren en ese conocimiento del sector la forma de llegar, la cantidad de posibilidad de transporte que usted tiene para sacar luego las muestras. Por ejemplo, cuando toca ir a muestrear a sitios con situaciones sociales delicadas donde la guerrilla le cierra a uno, o mejor dicho, después de las 6 nadie puede estar por fuera y no salen carros y usted necesita sacar una muestra que tiene que ser analizada antes de 24 horas y que tiene que estar refrigerada porque si no, no hace nada con esas muestras compuestas. Entonces, todo eso tiene uno que analizar para prever esas circunstancias y no gastar en un viaje, gastar tiempo y recurso en hacer un viaje, en sacar una muestra que por alguna razón se dañe en el transporte o que no resulte representativo. Entonces, situaciones bióticas, situaciones sociales, situaciones económicas, todo se debe analizar. En este caso, como no son solamente números, son sitios, entonces son todas esas circunstancias. Debe analizar, por ejemplo, si necesita pedir protección de la policía para hacer muestreos. A veces en vertimientos toca hacerlos 24 horas. Y si tiene que hacerlo en un sector que no es seguro, pues va a tener que con anterioridad pedir protección de la policía para que lo acompañen a que usted tome muestras de agua residual. Todo puede pasar. Lo importante es preverlo para que no le aparezcan circunstancias cuando usted ya está haciendo el muestreo, porque ahí es donde uno comienza a complicarse la vida. Bueno, entonces con calma, ustedes en un ratico me responden. Aquí se meten ¿sí les estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Se meten donde dice muestreo y ahí les da la opción de... creo que dice, Henry, ¿tú ya te metiste? Creo que dice iniciar foro o iniciar secuencia. A mí no me aparece igual acá. Pero
ahí se meten y le dan una respuesta desde lo que charlamos ahora y desde lo que ustedes consideren. Ese foro no es calificable, pero es importante la participación en plataforma. Y... Perdón, ingeniera, eso se puede hacer mañana, es que yo tengo que madrugar, súper madrugar y ya me voy a retirar. Sí, no hay problema. Hasta ahí igual pensaba dejar porque ya nos toca la próxima clase arrancarlo el material de formación. Entonces ya para la próxima clase arrancamos en forma con todas estas contenidas y estas bases de lo que son los tipos de muestras y cómo se hacen y cuáles son los equipos que hay y todo el asunto. Que me encanta que ustedes trabajen en eso porque van a poder solucionar dudas y aportar a la clase, que es lo importante. Entonces, mis estimados aprendices, los dejo para que descansen y nos vemos el próximo jueves. Muy juiciosos. Feliz noche, muchas gracias, doctora. Chao, Henry, Dios te bendiga. Chao, Mauricio, igual, gracias, amén. Hasta